Buenas tardes nuevamente. Estamos iniciando ya la última sesión de este diplomado, que pues igual cerramos con el facilitador, el diseñador de este módulo, el maestro Jorge Alberto Noriega Alfaro, que nos presenta por acá bien el último tema en relación a este módulo, ¿no? El módulo que tiene que ver con los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial, titulado Docencia Universitaria en la Era Digital, Autoría, Pensamiento Crítico y Mediación Ética. Antes de iniciar, solamente mencionar que se hicieron en el video ustedes pudieron observar, igual les llegó por correo electrónico la notificación que a partir de la finalización de este módulo, de esta sesión, a las 7 de la tarde, ustedes ya estarían en condiciones de poder descargar su constancia del seminario, ¿no? El seminario son estos momentos que estamos viviendo ahorita. Esto es adicional a lo que sería la constancia por participación en el diplomado, que son otras condiciones que tienen que ver con la entrega de sus productos que ustedes van a realizar. Entonces, si hay alguna duda, de todas maneras, al final lo resolvemos. Vamos a dejar este tiempo y este espacio al maestro Jorge Noriega para que haga la presentación y cierre de este diplomado. Adelante, maestro Jorge. Sí, buenas tardes. Gracias, César. Y gracias a todos los compañeros, facilitadores y diseñadores que, pues una vez más, como lo comenté la vez pasada, tuvieron esta consideración de incluirme en este diplomado que, pues ha sido una experiencia muy interesante porque, pues, como pocos temas, ¿cierto? Como pocos temas nos ponen a estudiar, nos ponen a investigar qué es lo nuevo a propósito de, pues, de la implementación, ¿no? De estas tecnologías, en este caso en las prácticas, en la práctica docente, en la práctica de investigación. Y es verdad, este módulo tiene ese objetivo, discutir un poco algunas cuestiones éticas acerca de la implementación de estas tecnologías, digamos, electrónicas, ¿no? Porque tienen que ver con información. Bien, pues me da mucho gusto saludarles nuevamente. Tengan muy buena tarde. Pues sin más, si les parece, vamos a iniciar con el tema. Esperemos que sea de su interés, de su agrado y que suscite quizá alguna discusión en relación con esos temas que pues no pueden ser sino pues peliagudos, polémicos. De pronto puede haber como diversas perspectivas sobre cómo implementarla y cómo hacer un uso adecuado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Muy bien, es verdad que el tema, o sí, el tema, el título de la charla es Docencia Universitaria en la Era Digital, perdón, en la Era de la Inteligencia Artificial, Autoría, Pensamiento Crítico y Mediación Ética. Pero también quise, de alguna forma, pues apuntar a algo más general, pero por otra parte, a algo más concreto, es decir, entender que la inteligencia artificial podría ser muestra o parte de algo que pudiéramos llamar ciencia de diseño, y es un concepto que me permití explorar con ustedes en la sesión pasada o en la semana antepasada, y lo pusimos aquí sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, apuntamos a una idea general, pero también apuntamos a algo más específico porque quisiera centrarme en algo que caracteriza a la educación superior, que sería, me parece, la investigación. Creo que el profesor universitario, su labor se caracteriza por desarrollarse fundamentalmente o prioritariamente o tiene un pilar pues significativo en la labor investigativa. Entonces, en ese sentido, pudiéramos pues apuntar, insisto, hacia algo general y hacia algo específico. Entonces, de ahí que haya hecho esta especie como de giro, por así decirlo,
y entender a la inteligencia artificial como una ciencia de diseño. Entendiendo que la ciencia de diseño, como lo comentamos en aquella ocasión, se puede entender como ese conjunto de sistemas, de herramientas inteligentes, entre comillas, ¿no? Porque digamos que ahora estamos atribuyéndole ese adjetivo a estos procesadores o a estos generadores de texto que son diseñados especialmente para intervenir en los procesos educativos. Y como se me hacía la observación en aquella ocasión, no solo tiene que ver con la gestión, con la enseñanza, con el aprendizaje y la evaluación, sino, es verdad, con la investigación. Entonces, todos estos sistemas y herramientas se alinean hacia un objetivo, hacia la finalidad de ampliar las posibilidades tanto de estudiantes, docentes e instituciones en general. De esta manera, pues se busca modelar el futuro de la educación y el futuro, digamos, formativo de los sujetos, de los estudiantes principalmente, ¿no? Esto conforme a fines previamente elegidos, de ahí que sea o que pueda entenderse desde el punto de vista del diseño. Es decir, se tienen ciertos criterios, se supone que es lo deseable para un sujeto o para la formación de un sujeto, y en ese sentido, pues debe de acompañar al diseño de un proceso un criterio ético claro. Entonces, desde mi punto de vista, pensar la inteligencia artificial, claro, como algo que tiene un fuerte componente técnico, obviamente, no puede aislarse sin incluir, no puede aislarse del elemento ético, es decir, la técnica o el aspecto técnico no va, en este caso, no debería ir desligado del aspecto ético. Cuando pensamos, pues, en un conocimiento deseable, en un proceso formativo ideal, claro que intervienen las herramientas en su aspecto técnico, pero desde luego que hay una ponderación acerca de los valores que deberían de formar parte, pues, de ese futuro profesional, ¿no? Entonces, esa es un poco la justificación. Y bueno, es verdad, también lo comentamos en aquella ocasión, que cuando se habla de ciencias del diseño, pues pensamos no tanto en la descripción del mundo, ¿verdad? Sino que pensamos en cómo el mismo proceso, perdón, el mismo proceso interviene en la configuración del mundo o de la realidad, ¿no? A partir de las reglas, de los procedimientos, del recalcular sobre la marcha, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto nos invita también a ser un tanto creativos a la hora de implementar herramientas o sistemas, en este caso, inteligentes, ¿no? Esa es la tesis, o ese es un poco el argumento que quisiera desarrollar. No es posible, pues, integrar la inteligencia artificial en la docencia y en la investigación sin diseñar al mismo tiempo un cierto modelo de ciencia y por ende un cierto modelo de universidad. Entonces, ese sería un poco el argumento. Lo técnico y lo ético van de la mano porque constituyen o configuran una idea de saber que en todo caso sería deseable, desde el punto de vista de su perfectibilidad técnica como de su valoración ética. Muy bien, entonces, algo que es verdad, que ocurre todo el tiempo, ¿sí? Que vemos, mejor dicho, todo el tiempo, es que en la mayoría de las facultades, de escuelas, de centros de investigación, pues de pronto ya se usa la IA y se usa, pues es verdad también, de una forma dispersa y poco explícita, ¿cierto? Hay estudiantes que la usan para tareas, profesores que la exploran para preparar clases, artículos, pero casi siempre esto sucede, por así decirlo, por debajo del radar. No hay criterios compartidos, ni acuerdos claros sobre qué se considera un uso aceptable o inaceptable de estas tecnologías. Y podría decirse que estamos en una fase experimental y por ello tiene pues claramente un riesgo muy significativo.
¿Cuál sería de forma general? Pues que se consoliden malas prácticas sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos también ir solventando con este tipo de conversaciones, ¿no? Ir deteniéndonos en los dilemas, ir reconociendo las posibles malas prácticas e ir tomando conciencia de cómo podría diseñarse de mejor manera una secuencia didáctica, un proyecto de investigación, etcétera. Bien, entonces, en ese sentido, pues la inteligencia artificial sí, hay que tomarla con cautela, hay que verla valorarla con justicia, digamos, y también reconocer en ella sus oportunidades. Y es aquí cuando podemos ya integrarla de forma responsable, como parte, pues, de una ciencia de diseño donde la comunidad, en este caso universitaria, habrá de definir los criterios y no solo la lógica de la herramienta o la lógica eventualmente del mercado. Es decir, en todo caso, y esto ya es como un elemento que habremos de tomarlo en cuenta para ir construyendo el argumento, quien decide sobre la práctica es el usuario. Pero no solamente sería una práctica individual, sino que sería la colectividad o una comunidad, en este caso de agremiados o de investigadores, docentes de nivel superior, tendrían la mejor opinión acerca de cómo se podría implementar, cómo se pudiera integrar en su práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, podríamos aterrizar la discusión en un caso muy concreto que sería, sugiero, la revisión bibliográfica. ¿Por qué sería esto una forma de aterrizar la discusión? En primer lugar, porque pues, es una fase o un momento común en casi todas las disciplinas y podría reflejar incluso una actividad clave en la investigación. Bueno, no podría, refleja efectivamente una actividad clave en la investigación. En segundo lugar, porque es decisiva, porque ahí se juega, digamos, el modo en que nos situamos frente a lo que se ha dicho sobre un problema o sobre un tema. Identificamos, pues, el estado del arte de una cuestión, ponemos a discusión un asunto históricamente, observamos sus tradiciones o sus formas en que ha sido abordado, etcétera. También, y en tercer lugar, porque es uno de los lugares en donde la inteligencia artificial promete una automatización espectacular, ¿no? Servicios de inteligencia artificial como Elicit ofrecen, no sé si han probado esta plataforma que trabaja con inteligencia artificial, Elicit. Estos ofrecen cientos o miles incluso de artículos filtrados a partir de una pregunta de investigación que nosotros colocamos en el buscador y nos devuelve algo así como una tabla bien ordenadita con lo que asegura es lo más relevante acerca de esa cuestión. Entonces, aquí aparece una cuestión muy interesante porque podríamos plantearnos qué debe seguir haciendo una persona y qué puede pasar a la máquina sin que se pierda el sentido formativo de la investigación. Es decir, cuando aparece la cuestión de lo relevante, pues relevante para quién. Si es verdad que el investigador es el que pondera de forma minuciosa, de forma muy crítica, cuánto vale de pronto un artículo, cuánto vale otro, ese contraste entre autores, entre argumentaciones, podría venir a menos en la medida en que deleguemos esta actividad tan significativa a, a una inteligencia artificial, ¿no? Bien, ya lo comentaba, Elicit y otras plataformas semejantes plantean este modelo. Hay un momento de entrada, procesamiento, perdón, y una salida.
Entonces, cuando le damos esta entrada a estas tecnologías o a esta plataforma, le damos una pregunta de investigación. Estas rastrean en una base de datos y filtran cientos o incluso miles de artículos y devuelven, como les comentaba, una lista de los que se consideran más relevantes, de hecho, resumidos y tabulados. Entonces, en ese sentido, pues claro que hay ventajas, ¿verdad? En apariencia hay una ventaja enorme porque podemos ahorrar tiempo, adquirimos con ello una visión panorámica de todo el problema, o aparentemente así es, y en ese sentido podemos justificar que hemos revisado lo más importante acerca de un tema, acerca de una cuestión. Pero justamente aparece esa pregunta que ya adelantaba en la lámina anterior. ¿Qué significa o qué podría significar que el algoritmo esté decidiendo qué textos veremos primero, por ejemplo, y qué se considera relevante y qué queda, por ende, invisibilizado? Es decir, podemos confiar plenamente en una tecnología que, pues, sin saber a ciencia cierta cómo depura esa información, nos da lo que considera eso, el algoritmo, lo más relevante. Claro que es útil, pero quizá es útil de más, útil en tanto que podría eh, brindar o generar la tentación de delegar cada vez más una actividad que de hecho eh, le da identidad al investigador que está realizando su labor. Entonces, dicho lo anterior, ahora tenemos ante nosotros pues un dilema central. La revisión de la literatura sería un mero trámite, pesado, engorroso, automatizable, antes de publicar, por ejemplo, algo que pudiéramos delegar por completo a la inteligencia artificial, o es en realidad, podría ser una experiencia formativa irreemplazable. Es decir, si la vemos como un mero trámite, pues la automatización parece pues muy atractiva, ¿no? Y es obvio que pudiéramos echar mano de ella. Cuanto más le encarguemos a la máquina, pues mejor podríamos pensar. Pero si le entendemos como un espacio, la revisión bibliográfica, donde se muestra, perdón, donde se forma nuestro criterio como investigadores, donde aprendemos lenguajes teóricos, donde nos situamos en un debate histórico o entre tradiciones epistemológicas. Entonces, pues esta revisión tiene un valor que podríamos aquí llamar intrínseco y no nada más instrumental. Y eso es un poco también lo que quiero discutir aquí, sobre la posibilidad, pues, de adjudicarle a la IA un valor instrumental y que no nos lleve a considerarla como un valor intrínseco. Lo intrínseco entonces no se puede o no se debería delegar, o al menos no se podría delegar sin perder algo, algo que podríamos decir es esencial, ¿no? En este caso de la educación universitaria, donde la investigación es un pilar primordial. Entonces, en ese sentido, pues aparecen algunas preguntas muy interesantes. Pudiéramos preguntarnos, ¿funciona bien la tecnología electrónica, los procesadores de texto, los generadores de texto? ¿Funcionan bien? Pues claro que sí, funcionan excelentemente y de maravilla, ¿sí? Pero aquí la pregunta no es sobre lo técnico, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que son técnicamente posibles, pero no son éticamente deseables. Hay muchísimos ejemplos para mostrar eso, ¿no? Es decir, eh, ¿la IA podría encontrar buenos papers? Pues claro que sí. ¿Funciona eh, bien en términos generales? Sí, efectivamente. Y más en la medida en que le demos buenas entradas. Sin embargo, aquí
pues lo que nos hace detenernos un poquito es pensar en ese concepto que les he propuesto, en la ciencia de diseño, porque aquí aparece la idea de ir a la saga de un conocimiento que sea en todos los casos deseable, ¿no? Que sea un conocimiento, pues, venido de diferentes registros, donde uno de ellos sea, sí, el técnico, pero que también el ético, el valor ético esté contenido en ese conocimiento que nos estará formando como investigadores, pero que también estará formando a una comunidad con la que participemos directamente. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia del diseño, se nos plantean algunas otras preguntas. Perdón. Aquí está. Una pregunta clave sería esta: ¿qué modelo de ciencia reforzaría este uso instrumental de la inteligencia artificial? ¿Qué competencias desplaza? ¿Qué tipo de relación con el conocimiento fomenta? Una herramienta que convierte la revisión bibliográfica, por ejemplo, en un clic, favorece una ciencia de consumo rápido de información. Una que deje espacio a la lectura lenta y comparativa, por el contrario, apoya otra idea de ciencia más dialogal, más crítica. Por eso digo que integrar la inteligencia artificial no es instalar pues algo así como un software y ya, es más bien configurar nuestro sistema de prácticas. Que nuestra idea de ciencia sea pues obedezca a un diseño que lo mismo involucre el factor técnico, insisto, como el valor ético. Y es entonces que aquí aparece una distinción muy interesante que me topé con ella y me pareció muy ilustrativa. La distinción entre ciencia intensiva y ciencia extensiva. La primera estaría orientada al ritmo rápido, a los llamados indicadores, al más papers, más citas, más presencia en la comunidad de investigación, mientras que la segunda idea, la ciencia extensiva, valoraría más la comprensión profunda, la diversidad de enfoques, la calidad de los debates, la maduración, pues, de las ideas. La inteligencia artificial parece encajar en la primera, ¿no? Encaja casi de manera natural con la ciencia intensiva. Ayuda a producir más, y no solo eso, sino más rápido incluso, ¿no? Entonces aquí la pregunta de diseño sería, ¿cómo usarla? ¿Cómo usar la inteligencia artificial sin sacrificar la lógica extensiva? Aquella que entiende que la ciencia es un fin en sí misma y no solamente un medio. ¿Cómo utilizar, cómo implementar estas tecnologías en una práctica de investigación que sea perfectible? Y no solamente perfectible desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista fundamentalmente ético. ¿Cómo podemos generar mejores prácticas en el contexto de la investigación? Es decir, ¿cómo podemos ser más, generar más, pero que esto no signifique que carezca de calidad, por ejemplo, ¿no? Tener una capacidad de revisar más textos, de contrastarlos de mejor manera, etcétera. Entonces, aquí, pues si dejamos que la lógica del más rápido, por ejemplo, domine, la IA ciertamente se convierte en un motor de una auténtica fábrica de papers, ¿no? Perdón. Y el riesgo en el que se puede caer es el de una brutal simplificación de fenómenos complejos. Imagínense,
Si pasamos por encimita a los problemas, a los temas, si los simplificamos de una forma pues muy notable, la realidad en sí quedaría pues prácticamente intocada, ¿cierto? Entonces, explicaciones simples pueden de pronto abonar muy poco al desarrollo científico. Así, pues una revisión bibliográfica completamente automatizada puede reducir la riqueza de tradiciones y enfoques a lo que el algoritmo puede procesar de forma eficiente. El riesgo entonces es diseñar una práctica científica donde lo importante es producir resultados solamente, ¿no? Comprometiendo desde luego el valor epistémico y de paso el valor ético que debería o habrá de formar parte del perfil científico, del perfil del investigador. En el mismo sentido, desde la lógica extensiva, pues la respuesta cambia. Aquí, la IA puede ciertamente ayudar a buscar y organizar información, pero no debe suplantar nunca la lectura crítica, el contraste y la interpretación. Entonces, volviendo a la idea de la ciencia del diseño, desde este enfoque, no se trata simplemente de decir sí o no a la IA. No se trata de... El debate no es ese, pues si la implementamos o no la implementamos, como lo dijimos al inicio, pues es una práctica que bien o mal ya la hacemos, ya la realizamos. De lo que se trata entonces es de identificar con cuidado. ¿Y quién haría eso en cada caso? Pues el usuario. El usuario que en este sentido, pues sería parte de una comunidad de docentes de nivel superior y de investigadores que realizan su práctica justamente basándose en sus investigaciones. Entonces tendríamos que tener especial cuidado en ese proceso de automatización. Porque es verdad, cuando nosotros automatizamos una tarea, dejamos de hacer otras cosas. Pero lo importante será que eso que delegamos y que ya no hacemos con entera conciencia, no signifique sacrificar algo esencial de nuestra práctica. En otras palabras, pues digamos que está bien dejar a la máquina las tareas rutinarias y mecánicas, pero lo que sí no estaría del todo ético, lo que no sería del todo ético, es entregar a la inteligencia artificial aquello que forma el juicio, el criterio, la sensibilidad epistemológica y no comprometer con ello pues la ética de quien investiga. Entonces aquí ya vemos esa distinción que ya adelantaba. Valores éticos, perdón, valores instrumentales y valores intrínsecos. Los instrumentales son, desde luego, podríamos rápidamente señalarlo, el uso de software para dar formato a las referencias, el corrector ortográfico, medios para trabajar mejor, etc. Intrínsecos serían, por ejemplo, como ya lo comenté, la formación del criterio, la autonomía intelectual, la capacidad de diálogo crítico. Así, esta ciencia de diseño de la que les hablo presupone que no todo en la investigación es intercambiable por eficiencia. No es, pues, el valor a perseguir. No habría de ser la eficiencia el valor a perseguir. Algunas actividades, perdón, algunas actividades deben mantenerse y eso creo que estaremos muy de acuerdo muchos, yo creo que todos en lo general. Hay actividades que deben mantenerse en manos humanas porque expresan aquello que consideramos valioso en sí mismo en la vida académica. Aprender a pensar por cuenta propia, deliberar y disentir. Eso sería, digamos, lo que caracteriza al pensamiento, digamos,
que se da entre los estudiantes del nivel superior, ¿no? Y entre profesores. Aprender a pensar por cuenta propia, deliberar y disentir. Entonces, volviendo al ejemplo que dimos sobre la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica, pues naturalmente esto no simplemente es juntar datos, ¿no? O hacer una lista de textos. Aquí sirve para que el investigador, el estudiante, amplíen su vocabulario conceptual, aprendan a distinguir enfoques, identifiquen los debates teóricos, se conecten con las tradiciones, las comunidades de investigación y vayan, como lo comentaba, formando o construyendo su propia identidad académica. En pocas palabras, podríamos decir que no solo genera insumos para un artículo, la propia investigación en su marcha forma a los sujetos. Y si dejamos que esto lo haga pues la IA sin cuidado, corremos el riesgo de vaciar una parte clave de la formación. Ese es el dilema que de pronto no es tan problemático, ¿no? Pero lo que trato de decir acá es que cualquiera que sea el proceso que implementemos, cualquiera que sea la práctica dentro de nuestra, el ejercicio, pues, la actividad que tengamos dentro de nuestra práctica docente, tiene que ser observable desde el punto de vista ético. Porque según esto, no habría una idea de conocimiento deseable sin este factor ético. Entonces, cuando se automatizan tareas que poseen un alto valor intrínseco, un alto valor en sí mismo para la práctica académica, el efecto problemático no solo es un exceso de eficiencia. El riesgo es que la actividad científica se reduzca a la generación de productos meramente cuantificables, que es parte de, ¿no? Claro que la cuantificación es importante y es parte de la labor científica, pero, digamos, no lo es todo. Y más riesgo representaría si es que esta cuantificación implica un deterioro de la dimensión formativa, intelectual, ética del trabajo académico y sobre todo que el criterio sobre qué se considera conocimiento válido, cuando éste comienza a desplazarse hacia un sistema algorítmico. Ese sería un riesgo especial. Cuando el conocimiento tenga, por ejemplo, soluciones meramente estocásticas, ¿se acuerdan de ese término? Cuando algo simplemente se resuelva por el cálculo que sugiera un generador de texto de esta naturaleza. Entonces, en este escenario, deja de ser la comunidad académica quien define qué textos son pertinentes para leer, citar y discutir, y esa función pasa o pasaría, ese es el riesgo, a un dispositivo entrenado con parámetros definidos y datos que no controlamos plenamente. Y esa sería, digamos, la razón fundamental por la que no podríamos confiar en estas tecnologías, porque las desconocemos en su funcionamiento interior, ¿sí? De ahí que, desde la perspectiva del diseño, que es algo que efectivamente sí podemos controlar, un proceso que nos implique, esto resultaría pues inaceptable, ¿no? Delegar actividades esenciales de valor intrínseco a un algoritmo. Eso sí que sería, pues, comprometería a la actividad científica. Entonces, aquí las decisiones que afectan al núcleo normativo y epistémico de la práctica educativa y científica no podrían ser externalizadas a la IA, sino mantenerse, debería de ser así, bajo la deliberación humana. Y es que, por ejemplo, imaginemos que existe
que de hecho en la sesión pasada, ¿se acuerdan que se nos habló? El doctor Juan Diego hizo una exposición bastante interesante de cómo pues estos sistemas se encuentran en un proceso de perfectibilidad o de refinamiento, si se quiere, de su funcionamiento. Y pues se sugería eso, ¿no? De cómo a veces incluso era difícil identificar un texto elaborado a partir de esta tecnología. Pero imaginemos que la inteligencia artificial funcionara perfectamente. Nada de alucinaciones, nada de cálculos probabilísticos o asociaciones semánticas, como nos dice Elicit que funciona con asociaciones semánticas, sin errores, sin ningún tipo de error. Y aquí viene la pregunta. Aún así, tendríamos que preguntarnos, ¿para quién es relevante la información que nos provee esta tecnología? Elegir fuentes, por ejemplo, no es un acto neutro, implica criterios, hasta cierto punto incluso personales. ¿Qué entiendo por un buen conocimiento? Implica también un valor ético. ¿A quién escucho y a quién silencian, por ejemplo? ¿Quién queda invisibilizado de la comunidad científica a partir de mi decisión de darle voz o no, de extender el trabajo de otros o no? También tendría quizá una dimensión incluso política. ¿Qué realidades se hacen visibles a partir de ese reconocimiento que menciono? Entonces, ¿relevante para quién? Aquí lo que intento decir es que cuando se habla eh, de este carácter deseable del conocimiento, de esta idealidad del conocimiento, pues claro que tiene que ver con la realidad que vivimos los seres humanos. Desde luego que hay valor intrínseco en las matemáticas, hay valor intrínseco en el conocimiento por sí mismo, digamos, ¿no? Pero también hay un elemento adicional que podríamos incorporar en nuestros diseños de ciencia, que necesariamente tendría que ser ético cuando decimos por qué investigamos tal cosa y por qué, bueno, por qué investigamos tal cosa. Justificar, pues, también una práctica investigativa es parte de nuestro, digamos, compromiso con una comunidad, ¿sí? Los diagnósticos, las contribuciones a una solución determinada, claro que son importantes, ¿no? A la hora de hacer ciencia. Entonces, aquí lo que propondría de alguna forma, pues muy esquemática, tampoco se trataría de agotar. Gracias. Una especie de mapa práctico, por así llamarlo, ¿no? Habría actividades que no conviene automatizar, y ahí los tienen en su lado izquierdo, y habría otras que pues podrían ser hasta cierto punto acciones que podrían ser candidatas, ¿no? A hacer buenas, a configurar buenas prácticas. Ahí lo tienen. Pero bueno, al final de cuentas, pues este criterio que opera ahí en esa tablita distingue, perdón, distingue entre tareas donde está en juego la formación del juicio. Ese es quizá el punto sobre el que quisiera llamar la atención. El juego de la eficiencia no necesariamente conduce a la formación del juicio. Y pues la automatización sí que se puede emplear, sí que se puede hacer uso de ella, pero en todo caso tiene que estar al servicio de la educación, no al revés. Ujú.
Entonces, al final, ya para ir como yendo hacia el final de esta presentación, aquí ya entramos de lleno a lo que significa o lo que significaría pensar la IA desde la perspectiva de la ciencia de diseño. La idea es aquí, pues, concreta o muy esquemática, y la idea es tomar todo el proceso de investigación, que es como lo que tienen ahí en circulitos, tomar todo el proceso de investigación y a partir de ahí, pues, plantear preguntas, hacer la revisión de literatura, elección del método, análisis de datos, discusión de resultados, y tramo por tramo hacernos una serie de preguntas. Tramo por tramo de este proceso, podríamos preguntarnos qué puede aportar la inteligencia artificial exactamente en este tramo, en esta parte del proceso, qué tipo de competencias formativas están en juego aquí, qué responsabilidades epistémicas y éticas se mueven o se reconfiguran si decidimos automatizar tal o cual parte del proceso, con qué implicaciones. Es decir, todas esas decisiones metodológicas contribuyen a un diseño, a la formación de un diseño. Y claro que habrá mejores diseños que otros. Eso es muy claro. Ahora bien, habrá no solamente estas preguntas, ¿no? Sino una cuarta pregunta que tiene que ver con quién toma las decisiones de diseño, ¿no? Que en este caso estoy sugiriendo que la tome la propia comunidad. Pero es verdad que también la pauta la tienen los desarrolladores tecnológicos, quienes hacen el software y demás. Y por eso es muy importante lo que estamos haciendo acá, que a partir de la investigación o de las, pues vaya, de las fichas técnicas de todas estas tecnologías, podamos entre todos generar una discusión que a final de cuentas pueda resultar en mejores prácticas en nuestras comunidades de investigación. Entonces es verdad que la conversación o el diálogo también se extiende más allá de la comunidad académica a pues centros de investigación, gestores y demás, así como con los propios desarrolladores. Es importante pues comprender cómo funciona una determinada tecnología para poder integrarla o implementarla en nuestras prácticas. Entonces, para ir cerrando esta presentación y quizá abrir un poquito la discusión, podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. Integrar la inteligencia artificial en la investigación y en la docencia es totalmente deseable. En términos generales es deseable, pero solo si aceptamos pues eso que ya hemos venido aquí averiguando, ¿no? Que la tecnología nunca es neutra, que desde el hecho que está ahí con los sesgos naturales con las que fue inventada, pues configura formas de, pues de dar sus resultados, ¿no? Y en ese sentido, la forma en que nosotros podríamos hacer ciencia y naturalmente de relacionarnos con el conocimiento en general y con los propios estudiantes. Entonces, con la inteligencia artificial podemos aspirar, es verdad, a una ciencia intensiva. Eso está más que claro. Esa ciencia que nos pone la perspectiva de la productividad. Esta es rápida, es cuantificable, quizá es, como se comentó, poco reflexiva, pero también eso no excluye otra posibilidad que tiene que ver con una ciencia extensiva, más meditada, más, las ideas son más maduras, su producción es más lenta, probablemente es más justa con todos los involucrados en la comunidad científica. Entonces, así visto, la inteligencia artificial es una ciencia de diseño por los dos elementos que les he comentado un par de veces acá, ¿no?
por su valor técnico, porque nos obliga a decidir qué automatizar y cómo hacerlo y cómo mejorar el proceso, pero también por su su valor ético, que no se puede desplazar, porque el intrínseco elemento ético de la inteligencia artificial, entendida como ciencia de diseño, nos obliga a preguntarnos de modo permanente qué ciencia y qué comunidad estamos construyendo. Esa sería un poco la idea. Entonces, a manera como de, ¿cómo decirlo? Como de pautas generales de lo que implica esta forma de ver a la IA. Podríamos decir lo siguiente. En todo caso, pues claro que en la práctica, en lo concreto, pues tendría que considerar pues cada una de las disciplinas, cada una de las personalidades, cada uno de los criterios metodológicos propias del área. Pero quizá algo que sí es pues muy obvio y muy importante señalarlo es lo que tienen ustedes ahí en pantalla. Sería importante en todo caso, pues nunca delegar a la inteligencia artificial las decisiones que comprometen a los valores intrínsecos. ¿Sí? Usar en este caso la automatización, por el contrario, sí, para las tareas instrumentales, manteniendo la formación crítica y el juicio en manos humanas. Ser transparente sobre cómo se implementa y cómo se usa, y revisar periódicamente, y es como que lo que le da el carácter más de diseño a esta forma de ver el conocimiento, revisar periódicamente si la integración de la IA está fortaleciendo efectivamente una ciencia, a una ciencia más justa, honesta, reflexiva, y en ese sentido la vuelve una práctica más madura, o solamente pues contribuye a una ciencia más rápida, que obedece pues a una lógica de producción y de eficiencia. Entonces, ese es el comentario en general. Si les parece, podemos discutir algún punto que les haya llamado la atención y con mucho gusto, si hay alguna cuestión, estaremos aquí atentos a ella. Sería el comentario, compañeros. Con mucho gusto seguimos la plática. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Quienes tengan algún comentario o alguna duda o alguna pregunta, por favor, levanten su mano o escríbanla a través del chat para poder comentarla. Ya. Sí se está viendo, creo, el control de asistencia, ¿verdad? Que también ya tienen en su chat. Pueden revisar el enlace al control de asistencia o quienes lo necesiten. Aquí está el QR para que puedan acceder al formulario y completarlo para registrar su asistencia. Quiero recordarles que esta es nuestra última sesión virtual. Permítanme, acá estoy.
Sí, esta es nuestra última sesión virtual de nuestro diplomado en inteligencia artificial para la docencia en educación superior. De manera que este hecho de que ustedes hayan completado las sesiones virtuales los hace acreedores a una constancia de un seminario virtual que corresponde justamente a estas sesiones virtuales. Esta constancia estará ya disponible en la plataforma para su descarga en próximos días, por lo que les pido estar ahí pendientes. Y si alguien tuviera alguna situación, algún problema o alguna asistencia que no tuvieran registrada o algo por el estilo, pues comuníquense a través de los canales oficiales o a los correos electrónicos del diplomado para poder revisar esto y darle atención a sus situaciones. Eh, por mi parte, yo quisiera, pues, digamos que felicitarles por haber completado, por haber culminado con éxito estas sesiones virtuales, las sesiones virtuales de este diplomado, ya que esta participación que ustedes han tenido pues demuestra un compromiso firme con la formación en tecnologías de vanguardia, que pues de hecho ya están transformando radicalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y con este diplomado y con estas sesiones virtuales hemos recorrido un montón de contenidos y de conocimientos que son cruciales para una apropiación crítica y ética de la inteligencia artificial, ya que esta pues no solamente es una competencia entre las muchas que podríamos desarrollar, sino que es una responsabilidad profesional que impacta directamente en la calidad formativa que ofrecemos a nuestras y nuestros estudiantes. Y esta disposición que ustedes han demostrado a actualizarse, a reflexionar y replantear sus prácticas docentes constituye un paso decisivo para constituir y construir entornos educativos pertinentes, innovadores y responsables. Es crucial que ustedes estén y nosotros, que todos estemos formados y enterados de la naturaleza de esta tecnología, qué hace, qué no hace, cómo funciona, en qué se basa, ya que de otro modo, si la usáramos sin un conocimiento correcto, profundo y reflexivo, pues podríamos caer en una utilización no pertinente y en extralimitarnos en su uso, con consecuencias de baja calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes y que nosotros mismos padeceríamos en caso de utilizar esta herramienta de manera irreflexiva. El dominio de la inteligencia artificial para el diseño de materiales didácticos, ustedes ya lo han visto, permite que creemos recursos personalizados, accesibles y actualizados, pero sin un uso reflexivo y sin un conocimiento sólido, caeríamos en una delegación mecánica, como estaba explicando el maestro Jorge Noriega, y pues en última instancia también en materiales pedagógicamente pobres y carentes de contenido que nos harían básicamente pues irrelevantes en este contexto. En la evaluación educativa, además, la inteligencia artificial nos abre posibilidades para analizar de una manera más correcta el desempeño de nuestros estudiantes y darles retroalimentación más profunda y correcta, pero exige que conservemos atención y control sobre el juicio evaluativo y que sepamos detectar sesgos, errores y usos deshonestos. Por esas razones y por muchas otras, la formación en estos criterios éticos de la inteligencia artificial es también indispensable para protegernos ante esta tecnología y para proteger a los estudiantes de no caer en un uso que pudiese ser bastante más improductivo que su uso productivo, digamos. Es mucho más sencillo caer en un uso improductivo que en un uso productivo. Por lo tanto, no me resta más que felicitarlos, agradecerles por el esfuerzo y conminarlos a que den lo que hace falta para cerrar este diplomado, que suban y completen las actividades que tienen pendientes, que también motiven a quienes conozcan, porque tenemos varios que tenemos ahí con algunas actividades pendientes. Les comunicaremos eh,
personalmente a cada uno de los que tenemos actividades pendientes que las completen, que aprovechen la prórroga que estamos ofreciendo hasta el día 11 de enero para que puedan completar las actividades en plataforma y de esa manera acreditar el diplomado para que este esfuerzo que han hecho en él pues no quede pues en el aire, ¿no? Que reciban la constancia y el reconocimiento de su esfuerzo y de su formación. De nuevo, agradezco y felicito ese esfuerzo y ese compromiso y pues estaremos seguramente viéndonos en futuras ediciones si es que este diplomado recibe nuevas ediciones. Estaremos seguramente encontrándonos por acá. Un abrazo para todos y cuídense muchísimo. Nos estaremos viendo después. Estamos en comunicación. Este no es un adiós todavía, así que cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. El maestro César, ¿estás por acá? No sé si gustes decir algo también, porque pues él y yo estuvimos coordinando esto y pues ha sido un esfuerzo compartido de la Facultad de Filosofía y Letras a través de un servidor y de la Dirección General de Educación Superior a través del maestro César Jiménez, que han sido pues, que ha sido un pilar importante y crucial para el desarrollo de este diplomado. De manera que, pues, si está por acá o si no, de todos modos, por acá quede el reconocimiento explícito ante ustedes de la importancia y el reconocimiento y el agradecimiento a su persona. Bueno, sin más, los dejo y nos estaremos viendo. Estamos en comunicación y tengan unas felices fiestas y un bonito fin de año. Cuídense mucho.